más vale que piensen que eres gilipollas porque no hablas, que hablar y despejar todas las dudas. Es una frase que nunca se la ha aplicado Gabriel Rufián o Íñigo Errejón o qué decir de Pablo Iglesias. Pero, ¿y si vamos a otro tipo de personajes? Como por ejemplo el Papa actual. Ese personaje. Ese tipejo que anda preocupado en pedir perdón en nombre de los españoles. No sé qué pinta él en todo eso. De algo que dice él que le han dicho que tenía que decir para darle en el gusto a un comunista de mierda como al presidente mexicano, AMLO, López Obrador. Lo que tendría que hacer este papa es pensar qué ha pasado en su país, que en 1895 Argentina era el país más rico del mundo. En los años 20 competía en riqueza con Estados Unidos, producía comida de primera calidad para 400 millones de habitantes. Socialismo, 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 socialismo. Después, el 40% de la población argentina es pobre. Pero anda preocupado por cosas de hace 500 años, cargadas de mentiras y falacias. Esa leyenda negra que nos quieren encasquetar. No han superado aquello todavía. Claro, también me hace gracia porque quizá no le preocupa tanto al Papa argentino el genocidio contra los religiosos cristianos que hubo en México. Quizá sin remontarnos a principios de siglo, este Papa debería de preguntarle a López Obrador cómo es posible que en su primer año como presidente, después de estar 20 años en el Foro de Sao Paulo, financiado por los narcos asesinos, y llegar al poder, ¿cómo es posible que en el primer año de López Obrador hubiera desabastecimiento de combustible, hubiera desabastecimiento de medicamentos y lo que es peor indudablemente, el mayor récord de asesinatos de la historia del país mexicano? ¿Cómo es posible que eso no le preocupa al Papa comunista, al Papa imbécil? ¿Cómo es posible que eso no le preocupe ese pequeño detalle? ¿Cómo es posible que se dedique a preocuparse de gilipolleces mal contadas y de mentiras cuando las imágenes que llegan desde Venezuela son personas que sufren cáncer de mama, que se están pudriendo en vida y no tienen con qué tratarse? Ni siquiera hay agua potable en Caracas para toda la población. Pero anda el Papa preocupado de otras cosas. Este Papa que llegó después de que fulminaran a Ratzinger, que dijo que en el Vaticano no se podían tener cuentas blanqueando dinero de los narcos, que las cuentas debían de ser transparentes y enseñar al mundo el dinero que había. Pero Ratzinger era el malo, no era simpático. Este mola mucho. Ahora ya va molando menos. Sus imágenes del asco que le da tocar a la gente y de comparar a Jesucristo con un comunista ya dicen bastante. Lo primero, de quién lo ha puesto ahí. Lo segundo, cuál es el plan que lleva. Y efectivamente comparto esta preocupación que tiene Mel Gibson y tanta gente como él, y digo este nombre porque es el más reconocible, de que esta iglesia actual es una iglesia que quiere solapar lo que en algún momento fue uno de los motores, uno de los motores de valores y cultura a nivel mundial. Pensad bien en qué punto está Europa cristianizada, con toda su violencia y todo lo que vosotros queráis. Y podemos mirar cómo está África, que desde luego no ha habido violencia nunca. No saben lo que es jugar con machetes, ni triturar tribus, ni nada de todo eso. Lo malo siempre fue la religión cristiana. Mirad la cultura y la riqueza de un lugar y de otro. O vamos a medir con los ojos de hoy en día cómo era vivir hace 500 años o 1000 años, si somos incapaces de vivir como en los años 80. O nos vamos a poner a echar un viaje como cuando yo era un chaval para ir de aquí al Chiribel en un 2 caballos detrás de un tractor y tirarnos 8 horas para hacer 124 kilómetros.
Creo que los problemas actuales se definen en la intención, sí o sí, de convertirnos a todos en esclavos. Es la hora, facha. Sumisos y silenciosos, como sea. Bergoglio, preocúpate de las 3 rutas de la coca que atraviesan Argentina, que es un problema de hoy en día.